¿Cómo estamos, Falco? ¿Cómo estás, Muy bien, Facu? ¿Todo bien? che, todo bien, He arrancando. tenido que llamar De urgencia. de urgencia porque No, no no sabemos pasa bien nada. qué está sucediendo alrededor de la FIP. No, Está el 911 y el número del Falco. Así. exactamente. Sucede algo, sale Adorni a comentar algo ahí. Nosotros ya estamos llamándole a Facundo. Hola, sí, venite mañana que tenemos que hablar con vos y con la Ya. gente, ¿no? Y armamos bueno, algo. queremos ahí un poco romper y saber qué está pasando, desentrañar un poquito todo lo que tiene que ver con la FIP. ¿Se disuelve la FIP? ¿No se disuelve la FIP? ¿Se crea un órgano nuevo? ¿Qué está pasando con todo esto, Facundo? Pasa. Bueno, ¿cómo están? Primero, buenos días. Bueno, Buenos venga, días. Estamos arrancando. ¿La presentación? La verdad que la política y el análisis político siempre queda chico. El lunes nos despertamos, nos merendamos casi ya esta noticia de que de la oficina del presidente salió un comunicado diciendo que se disolvía la FIP. Y uno decía como, che, ¿qué onda esto? Y después dijeron, no, se crea otro organismo, entonces podríamos decir a priori que es viste, en diseño gráfico le dicen el rediseño, el rebranding. Bien. Le dicen, básicamente eso, lo que plantean. No obstante, tiene ahí una vigencia que es más, en redes sociales algunos tal vez se comió una fake news en esto, o alguno se comió esa curva de que ya iban a dejar de cobrar impuestos, de que este cambio, pues fue un poco lo que se despertó en un primer momento, pero claramente no. Es justamente una reestructuración, una reorganización en el marco de esta reforma del Estado que está realizando justamente Javier Milei, pero que es bastante interesante los puntos que toca. Porque por un lado, claramente habla de despidos, habla de que se van a despedir a más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la FIP, entre ellos casi el 47% de los cargos jerárquicos, que son los más polémicos, y también un 30% aproximadamente de los cargos técnicos o de carrera de AFIP, muchos de ellos que ingresaron en estos últimos 4 años del gobierno anterior, claramente lo que acusan de que son militantes kirchneristas, pese a que... ¿De qué hablamos cuando vemos cargos de, cómo mencionaste recién? Cargos jerárquicos, Sí. claro. La AFIP tiene en su estructura al director en este caso. También está compuesto por 2 organismos y por 2 direcciones, que es la Dirección General de Impuestos y la Dirección General de Aduanas, que son como los organismos que secundan. Perfecto. Y en base a eso después se despliegan las distintas autoridades, los cargos jerárquicos en las provincias, en las delegaciones también, y en las distintas áreas y entidades que tienen. Y después vienen claramente los cargos de carrera, que son los cargos técnicos. Perfecto. En este último, en los cargos jerárquicos son los principales que se van a recortar. Bastante polémico, a ver, acá es bastante difícil como analizar y tomar una posición porque estamos hablando de que la directora de la FIP hasta este mes, que ya fue disuelto, está cobrando 37 millones de pesos. Wow. Nada más y nada menos. Wow. Por mes. No por año. No, por mes. 37 Por millones de pesos, ¿por qué? Y los cargos de directores de estas 2 direcciones aproximadamente entre 17 y 20 millones de pesos. Me preocupa que no llegue a fin de mes. No, mal. Creo que para dulce compra. Pero Pollo relleno llega a la mesa de la directora de la FIP, llega, come pollo relleno, quizás conoce la playa, no la olvídate. Pero también hay que entender por qué. Esto es porque hay una cuenta que se llama cuenta de jerarquización para los altos cargos, Sí. en que se reparte aproximadamente el 0.6% de la recaudación, que recordemos que de estos últimos años, más con la inflación, se fue multiplicando y fue creciendo a la par justamente de los índices inflacionarios. Tenemos aumento de la recaudación entre el 100, 200 y hasta también 300% si vamos sumando de forma acumulada. Y esto claramente repercutía. Este 0.6% de la recaudación se toma justamente en modo de compensación. Es de para la recaudación de esta cuestión de la aduana y de los impuestos. Tal cual, de la FIP, Bien, de la caja de la en FIP, general. que ahí va impuesto a las ganancias, el IVA, que es justamente uno de los componentes impositivos más fuertes que tiene el país. De esa caja justamente de impuestos que recauda el Estado, el 0.6% va distribuido a modo de compensación entre su personal, particularmente los cargos de jerarquía y también claramente los cargos técnicos, pero en su mayor proporción van a cargos de jerarquía. Y esto es algo que claramente ahora dijeron que con esta reforma se elimina. Ahora con el nuevo esquema del ARCA, que se llama, no me quiero equivocar, Agencia de Recaudación de Cuentas y Aduanas, el ARCA. Hay que decirnos la ARCA, vendría a ser mejor. En este esquema... ¿El nuevo nombre? Ese sería justamente Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Perdón, ese es el nuevo nombre del organismo que va a suplantar. Básicamente que plantea un cambio en que eliminan este fondo que hace que los sueldos entre los distintos sectores del Estado varíen tanto. Además, estamos hablando de que la FIP, el sueldo promedio, está en 3 millones de pesos, un trabajador y una trabajadora, y en otras áreas del Estado, como la SIGEN, por ejemplo, el sueldo promedio no llega a 1 millón de pesos. Entonces, son áreas en las cuales triplican y hasta cuatruplican, digamos, el valor y genera un desfasaje tremendo. O inclusive también como podemos ver ahora en contextos de lucha permanente de la educación, de los jubilados, digo, qué dispar queda un sueldo de otro, ¿verdad? Tal cual. Entonces, bueno, dentro de estos ámbitos que dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional, insisto, AFIP tiene sueldos entre 3 y 4 veces en promedio, estamos hablando claramente
entonces se saca entre los que menos cobran y los que más cobran, que triplique, cuadriplica. Hoy en día, con el nuevo esquema de Arca, plantean en que la directora, en este caso que va a ser directora porque continúa, la actual presidenta va a continuar en el cargo, el sueldo se va a equiparar. No hay un cambio de autoridades, sino que las personas que están en estos cargos se readecuan en la estructura que hay. La directora, de esta nueva agencia de recaudación va a pasar a cobrar lo mismo que un ministro del Estado Nacional, que en bolsillo son aproximadamente 4 millones, creo que 7 millones de pesos en bruto, digamos, que se le dice. Y los cargos de las dos direcciones que van a seguir estando, Dirección de General Impositiva y Dirección de Aduanas, van a estar cobrando símil lo que cobra un secretario de Estado, que es aproximadamente 3 millones de pesos en bolsillo. Que no deja de ser un sueldo bastante interesante. Bastante interesante, Dos ¿no? Facus al respecto. Esto sería entonces algo bastante positivo, digo, dentro de las políticas de Javier Milei en sus propuestas, digo, es una cuestión bastante coherente a lo que plantea el recorte, ¿no? O por ahí el desfasaje que viene habiendo con la repartición económica en el país. Mira, así no. O sea, así no. Pero, y Es la más, otra pregunta te la hago es, ¿qué sucede con la directora de la FIP que asume como, no es un puesto que asume luego de la presidencia, de que gane Javier Milei como presidente? Y digo, se pone en juego la honestidad de ella haber estado cobrando 37 millones cuando se planteaba desde el gobierno de Javier Milei de que no era la ¿Cuál es intención. propuesta, no? Antes de Claro, ser electo. exactamente, justamente. que justamente los cargos públicos no podían cobrar tanto. Digo, hay una cuestión de deshonestidad, o lo podemos llevar a una cuestión de ¿por dónde lo podemos analizar un poco, entendiendo que la persona que asume también pertenece al gobierno de Javier Milei? Me interesa saber qué pensará ella con el recorte de si estará a favor o estará en contra. Digo, sí, ¿no? convengamos que si hacemos rápido la cuenta. Uy, no me di cuenta. La directora estuvo 10 meses en el cargo y Claro. imagínate 37 millones de pesos por 10 meses y claramente generó ahí un buen capital. El alquiler lo va a poder seguir pagando. No, y ahí habla claramente. Quedamos tranquilos. Ella por un está lado de la- para abrir un alias ahí, para que Sí, una va. vaquita. Una colecta. una colecta. 1 millón más Eh, para muchacha. Olvídate. Pero es interesante esto porque claramente habla de esta incoherencia, decir como, che, dentro de tu estructura de gobierno estuvieron conviviendo personas que estaban cobrando 10 veces, hasta 10 veces más que vos, digamos, o que un funcionario de alto rango. Y por el otro también habla de justamente esto. Los sindicatos respondieron respecto. A ver, por un lado, te termino de responder. Hay legitimidad y más de uno, y nosotros también estamos de acuerdo en que no pueden existir organismos públicos que tengan este desfasaje de sueldo frente a un contexto de crisis como el actual. Tan grande. Obviamente que seguramente que esta caja de recomposición, que este porcentaje tiene que ver justamente para una cuestión de premiar el trabajo de los trabajadores que justamente trabajan en la FIP, como una cuestión de recompensa. El tema es cuando esta recompensa hace que tu sueldo, ¿entendés?, esté en disparidad absoluta. ¿Qué más? Seguramente los organismos provinciales tienen estos mecanismos en los cuales hay una cuestión de premio en base a la recaudación, porque en teoría se supone, seguramente lo plantea así la norma, en que si se aumentan las recaudaciones porque hubieron justamente mucho más controles. El tema es cuando esto hace que tu sueldo esté Dispare. por encima, ¿entendés?, de forma irracional y ilógica con otros trabajadores. Los gremios respondieron sobre ese tema. Hay dos gremios principales, que es justamente de quienes trabajan en la aduana y quienes trabajan en la FIP, en la parte más impositiva. Quienes trabajan en aduanas dicen que ellos vienen, y también quienes trabajan en la FIP, dicen, che, estamos de acuerdo con el recorte, ¿entendés?, a las personas de jerarquía. El tema es que estamos entrando dentro de esta discusión y esta legitimidad que encuentra el gobierno nacional para avanzar sobre el organismo, que están echando a compañeros y compañeras que entraron a sus cargos por los concursos públicos, ¿entendés?, que están pensados, y que también que no son personas que cobran esa cantidad de dinero. Porque estamos hablando de esto, de 3 millones de pesos en promedio, claramente personas, ¿entendés?, y personal técnico que recién ingresó que está muy por debajo de este monto. Y claramente quienes van a sufrir la mayor parte del ajuste son estos trabajadores y Y que además está trabajadoras. perdiendo una posibilidad Tal de cual, trabajo. y que de su manera, es más, también este gremio, el gremio de los trabajadores de la parte de aduanas dijo, se nos está estigmatizando, se nos tilda justamente de que somos casta, cuando en realidad nosotros somos uno de los engranajes y de los componentes para generar este cambio, justamente en luchar contra la evasión, ¿entendés? Porque en el fondo también hay que recordar que el presidente hace un tiempo viene sosteniendo que quien evade impuestos en Argentina es un héroe. Entonces justamente se avanza contra un organismo que tiene sus errores, que tiene sus desactualizaciones. También la cuestión impositiva en nuestro país es un tema que está en la agenda, justamente dentro de todos los partidos políticos. La gran cantidad de impuestos, algunos muchos de ellos obsoletos, pero que no hace así a la presión impositiva en Argentina, que a comparación de otros países bastante baja, que es un debate que lo podemos dar a posterior, pero claramente era un organismo sobre el cual había que avanzar y actualizarlo. Lamentablemente los gobiernos de corte más nacional y popular no lo hicieron, y llegamos justamente a un gobierno en que quiere llevarse puesto el Estado y encuentra una legitimidad y un descontento en la gente. Yo como monotributista en particular, y probablemente muchos colegas, compañeros y compañeras también, se encuentran con que la FIP es una institución totalmente dura, donde solamente los contadores pueden ingresar, el acceso a la información pública, ¿entendés?, y que los ciudadanos podemos acceder
es bastante tosco. Bueno, dentro de... Ahora están habiendo problemas para el emitir facturas. Sí, porque ahora está justamente en esto de que también otro de los puntos es qué va a pasar con los monotributos y qué va a pasar justamente... Eso te iba a como digo, preguntar, ¿no? de momento el gobierno no dijo nada. Una de las preguntas que se hace el ciudadano común es decir, che, ¿y ahora qué pasa con el monotributo o demás impuestos? Lo que el gobierno dijo es que va a absorber justamente Arca estas funciones. Incluso las plataformas cambiarán el nombre, porque es también bastante complicado pensar justamente que este sistema, capaz que quienes estudian contador o administración de empresas y entienden más de contabilidad y finanzas y de sistemas, lo pueden explicar un poco mejor. Que realmente se plantea un cambio en estos sistemas justamente de liquidación y de cobro de impuestos a las ganancias, la presentación de declaraciones juradas y monotributo, es tremendo que justamente que hay un corte entre que hoy el sistema deje de funcionar y mañana comience algo nuevo. No va a pasar. No va a suceder. Lo que plantean justamente quienes están especulando, porque el gobierno no dijo nada sobre este tema, solo dijo que va a ir contra los cargos de jerarquía, va a cambiar el nombre, va a readecuar la estructura y va a buscar que sea mucho más eficiente, plantean en que va a quedar dentro de esta misma institución el monotributo, la cuestión de IVA, que también hay que decir algo anecdótico que me estoy acordando. Cuando se anuncia justamente la disolución de la FIP, Sí. a la par se estaba anunciando el aumento del IVA, que el IVA del 21% iba a alcanzar a los diarios, más impuestos, paradójicamente. Que ahí también es una de las contradicciones que hay en este gobierno, Claro. que plantea justamente una cuestión de que vamos a eliminar impuestos, etcétera, pero bueno, lamentablemente a los sectores más bajos, que es donde repercute el IVA, los impuestos no están siendo eliminados, sino aumentan. Hoy en día, vos que compras un diario vas a pagar el 21% del IVA. Entonces, como decir, che, qué contradicción en la cual caen. Si nos ponemos a verlo de otro análisis, claramente quienes han sufrido la mayor reducción de impuestos son los sectores empresarios, quienes poseen mayor riqueza, etcétera. Pero bueno, hay que ver. Yo me detengo en algo que decían justamente los sindicatos de aduaneros, que esto justamente va a beneficiar solamente a los evasores. Porque básicamente va a plantear un nuevo esquema, va a desdibujar los controles que hay y va a plantear justamente mecanismos de flexibilización. Muy en la línea de lo que plantea, que es algo bastante polémico, que lo podemos hablar a posteriori en otra columna, lo que plantea el ministro Sturzenegger. Por ejemplo, el silencio administrativo. No sé si ustedes lo sintieron escuchar. Se presume que mucho va a ir por este lado. El silencio administrativo, por ejemplo, lo planteaban con un ejemplo muy concreto. Hay un terreno justamente en el cual vos los querés comprar, vos presentás una declaración, y si el Estado no emite justamente un pronunciamiento en los próximos 60 días, ese terreno es tuyo. ¿Entendés? El famoso silencio administrativo lo que hace justamente, por un lado vos decís, che, está bueno que vayamos justamente contra la ineficiencia del Estado, contra los tiempos que a veces en la administración y la burocracia son jodidos y son bastante grandes, son bastante pesados, pero realmente que se plantee desde esta lógica en la cual, si yo presento una declaración jurada y a los 3 días no me la aprueban, no hace un pronunciamiento, digamos, Arca hoy en día, yo directamente puedo importar o puedo liquidar o puedo hacer esto, es bastante complicado porque básicamente plantea un esquema de desregulación del sistema. Total. Ahí justamente hablábamos de la... Ahí vamos a ver ahora una plaquita en vivo sobre... Antes de que sigamos, Sí. quiero hacer una pregunta. La forma en la que van a pagar los sueldos de la FIP, ¿va a seguir siendo la misma de esta recaudación, solo que se baja el monto? No, eliminan. Ahora se cómo te emparda, pagan? eliminado. se emparda con la administración pública Se les central. paga como... Exacto. Tal cual. Hay que ver qué va a pasar porque ahí también lo que hablan los gremios es, che, nosotros tenemos un convenio colectivo que está pensado justamente de otra lógica y esto plantea que nos van a avasallar. Ahí hay un esquema justamente de las 10 dependencias con mejores sueldos Sí. y también justamente plantea, cada dependencia tiene su convenio colectivo, cada dependencia tiene su sindicato que justamente diagrama y plantea este esquema de cómo vamos a cobrar, de qué manera, cuáles van a ser los escalafones, pero es bastante complicado. Lo que se sabe es que la directora va a pasar a cobrar lo mismo que un ministro y las 2 direcciones van a pasar a cobrar lo mismo que una secretaría de Estado, que es Bien. el sueldo de Adorni. Bueno, Adorni hoy en día tiene un sueldo de ministro, 4 millones de bolsillos. Pero digo, son esas las jerarquías con las cuales se van a empardar. Y ahí en más va a ser una gran discusión que los gremios ya se declararon en estado de alerta y movilización justamente por esto, porque se va a avanzar contra sus sueldos y también contra los puestos de trabajo. Para que quienes nos están mirando entiendan la magnitud y escuchando por la radio, para entender un poco la magnitud de nuestra provincia, se habla de que se va a desafectar al 50% de la planta del personal de la delegación. Sí, sí. Es muchísimo. Es Estamos hablando de más de 3.000 Es personas. bastante. Al ámbito nacional son muchísimas personas, muchísimas familias que se quedan sin la oportunidad de un laburo. En laburo, y más hoy en un momento de crisis, insisto, podemos discutir los montos, los sueldos, etcétera. La reestructuración no está puesta en discusión, sino de qué manera vas a hacer y a quién le haces el recorte, ¿no? Tal cual. Nuevamente afecta al trabajador de abajo y no a las autoridades de arriba. Y ahí también entra algo bastante complicado, digo, de los despidos se desprenden otras cuestiones mucho más importantes, que es esto de, che, despiden en el medio a personas con más de 40, 50 años, ¿entendés? Que difícilmente se van a poder reinsertar en un empleo formal, Las con una obra posibilidades son social, menores, con claro. los aportes jubilatorios, sabiendo hoy que el gobierno eliminó la moratoria y que no la quiere plantear. Es básicamente dejar en la calle, ¿entendés? Y que se terminen de caer del sistema.
personas que han hecho que con mucho mérito, con aciertos y probablemente con errores, que lejos de querer justamente reorientar y trabajar en que sean mejores empleados, directamente se los desafecta. Es bastante complicado. Y uno de los gremios también plantean, che, nos corren con que la FIP tiene casi 21.000 trabajadores y trabajadoras y que son muchos trabajadores para la institución. Y ellos plantean, che, nos hace falta gente. O sea, es un organismo que necesita caer justamente en los mecanismos de control y de auditorías y justamente la lucha contra el lavado de activos y la evasión. Es un organismo que estamos deficientes en cuestiones de personal y hoy en día lo que plantean es justamente eliminar. Se va a ir aproximadamente el 31% de la planta total. Y hablábamos justamente, bueno, para analizar un poco el desfasaje entre los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Claro, ahora le pedimos ya al director, por favor. Ahí está, qué grande, qué rapidez, por favor. Ahí tenemos el promedio. Esto es en abril. Bien. Estos son cálculos que De se abril. tuvieron en abril. La FIP lidera el podio. Lidera el podio de los sueldos promedios, estamos hablando justamente, y de la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras. Después viene justamente AFIP, después viene Energas y como dije anteriormente, ANSES, perdón, Energas, y como dije anteriormente, los que menos cobran en promedio son los trabajadores de la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, que está puesta también en duda como los organismos auditores. Que más, el gobierno plantea que hoy en día la SIGEN audite las universidades, bueno, son los auditores, los síndicos de la nación que dependen del Poder Ejecutivo. ¿A quién involucra, Facu, Superintendencia de Seguros? La Superintendencia de Seguros justamente trabaja en la cuestión de los seguros de las... Es que de los seguros de vida y los seguros de los automóviles, los seguros de la casa, etcétera. Bien. Claro, son como la Superintendencia de Servicios de Salud, también, que son organismos justamente con una cierta autonomía en la cual se plantean y que trabajan auditando y velando. También entregan las matrículas para que las personas puedan asegurar. Y tal cual. Y lo principal que plantean estos organismos es justamente que sean lugares en los cuales los usuarios, los clientes puedan reclamar, puedan apelar y estos organismos públicos se encargan de mediar entre el sector privado y justamente el damnificado o el denunciante, que también están siendo desmantelados hoy en día. Básicamente, si tenés un problema con un seguro, tenés un problema con una prepaga, anda, quejate, entonces manda un mail y espera que sentado a que te lo responda. Tal cual, y como también me parece que juega un rol muy importante el uso y manejo de las redes sociales para dar algunos mensajes, dejar otros por debajo, algunos no son develados, otros sí, digo, en esta cuestión de, bueno, se cobraba 37 millones la directora de la FIP, entonces como que quizás el titular es ese, se deja por de lado quizás esta cuestión de que se van a dejar sin trabajo al 50% de la planta del personal de la FIP, que seguramente no cobraban 37 millones. Entonces me parece también cómo aparecen acá, cómo aparece la comunicación juega, ¿no? Y las redes también, en la construcción de ciertos mensajes que por ahí nos construyen realidades que no son tan las reales, ¿no? Y volvemos a lo mismo, está justamente, es interesante la estrategia que ellos plantean de comunicar y cómo van construyendo un discurso, pero claramente se hacen eco, digamos, de un reclamo que es legítimo, justamente en esto de, que los fondos públicos sean utilizados de manera efectiva y eficiente, justamente la lucha contra el déficit, que todos básicamente sostenemos y planteamos un modelo de Estado y un proyecto de país en el cual que sea sustentable, ¿entendés? En que el dinero que es de todo de lo público se utilice de la mejor manera posible, pero claramente utilizan ese discurso para ir y avanzar contra derechos laborales, ¿entendés? Contra personal de carrera. No creo que una solución justamente en este momento, como recién nombramos, pasando esta situación económica que nos atraviesa a todos como argentinos, no creo que una solución justamente sea poder despedir a más de 3.000 personas. No es una solución, ni menos en un momento, tal cual vos lo has dicho, en un momento de crisis. La creatividad claramente que plantean, que deberían tener quienes están justamente manejando el Estado no la tienen, sino que hay una decisión de avanzar y de ir justamente. ¿Contra quién y contra qué? Es más, cuando se los acusa que gobiernan desde el Excel, sin lugar a dudas, esto es una prueba más. El trabajador, ¿entendés? Y tus derechos laborales son una variable de ajuste. ¿Entendés? Y cuando en realidad justamente la prioridad del Estado debería ser, cómo generamos un nuevo mercado, cómo generamos justamente desde la creatividad y entendiendo también que la presión impositiva es bastante jodida, que se les siga cobrando impuestos a los trabajadores y trabajadoras es bastante complicado, pero generemos un esquema en el cual podamos sostener estos puestos laborales, discutamos en última los montos en un momento tan complicado, pero mantengamos, digamos, porque además en AFIP hay que entender y hay que aclararlo, son organismos técnicos. Está compuesto particularmente y principalmente por profesionales, ¿entendés? Personal de carrera. Seguramente, y se valdrán de algunos de decir, bueno, que hubo gente que entró acomodada políticamente, que probablemente sean los menos, pero son organismos que están muy especializados, ¿entendés? En las áreas. No, también la Dirección General de Aduanas, la de los puertos, ¿entendés? No. Son organismos que son muy específicos, como Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿entendés? En los cuales las personas que ingresan ahí hacen mucha carrera. No es básicamente que despedís a 3.000 personas, mañana te hacen falta 3.000 personas y las volvés a incorporar de algún lado. No, manejan sistemas, administran justamente información muy discrecional. Conozco gente que trabaja ahí, incluso
a la hora de la información que plantean, la impronta que tienen que tener, es bastante complicado, pero justamente están hablando de que recaudan dinero, ¿entendés? Velan justamente la lucha contra la corrupción, ¿entendés? Y trabajan con códigos de éticas muy sofisticados. La verdad que Es bastante particular y se avanza contra eso y es complicado que ellos también se puedan insertar en otras áreas laborales. por lo menos nosotros cuando hemos tenido la posibilidad quizás de salir del país, de ir a Chile, ¿no? Vemos cómo son trabajadores que realmente siempre tienen un grado de formalidad, Tal de cual. trabajo constante y como decís vos, velan también en contra de la corrupción, de un montón de cosas, cuidan justamente nuestros límites y un montón de cosas más. Entonces, hay que tener cuidado con delicatecen ahí el tema que se está tocando. Pero bueno, a quienes nos ven y quienes nos están escuchando del otro lado, comentarles que la FIP como tal no se ha disuelto y que por lo pronto sabemos que se le ha cambiado el nombre, que se está regulando algunas cuestiones y que se van a despedir algunas personas más, como viene sucediendo con Aproximadamente más de 3.000 personas. Y la mala noticia para cerrar, vamos a seguir pagando impuestos. No es que Quédense no vamos a dejar de tranquilos que pagar el eso no IVA, vamos a el hacerlo. detalle vamos a seguir del pagando asunto es impuestos.